a la 7ª sesión de este Congreso, cuyo título es El envejecimiento de la población y la educación financiera. Contamos con la intervención de don José Manuel Jiménez, director de Desarrollo de Negocio en Santa Lucía y director del Instituto Santa Lucía, y como comentarista intervendrá don Eugenio José Luque, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Antes de darle la palabra a don José Manuel, voy a simplemente recordar que ya con esta sesión damos por finalizado el día de hoy y que mañana comenzamos a las 8:45 con la presentación de papers. Y ya sin más, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Intentaré recuperar parte del tiempo, pero no lo aseguro, porque me conozco y cuando me vengo arriba me puedo alargar, pero intentaré recuperar. En principio, en primer lugar, muchísimas gracias a Edufinet por la invitación al Instituto Santa Lucía a hablar de educación financiera en su congreso. Y a mí, en primera persona, yo soy José Manuel Jiménez, soy el responsable del Instituto Santa Lucía, soy actuario, soy economista y cuando me dejan, en los ratos libres, también doy charlas a adolescentes en institutos a través de la asociación Junior Achievement y a través de Inverco. Y la verdad es que les puedo indicar que es realmente gratificante. El objetivo que he visto del Congreso, que es promover el intercambio de ideas sobre programas de educación financiera, y el objetivo también de Edufinet, que es el de contribuir a la difusión de conocimientos relativos al fomento de la educación financiera, pues encaja perfectamente con el objetivo del Instituto. El objetivo del Instituto Santa Lucía principal es fomentar el debate sobre el problema del ahorro sostenible, ayudar a las personas a entender sus decisiones financieras y promover la colaboración colectiva para cambiar las actitudes de los consumidores hacia el ahorro a largo plazo. Vamos muy en línea de cuál es el objetivo de Edufinet. Para ello, nuestro pilar básico es nuestro foro de expertos. Ahí lo tienen ustedes. Son 7 profesionales e investigadores en el mundo de la economía y las pensiones. Nuestro presidente es Guillermo de la Dehesa y el resto de colaboradores yo creo que prácticamente los conocen ustedes, son de sobra conocidos. José Antonio Erce es director asociado de AFI y ha sido profesor de universidad. Él dice que está jubilado, pero yo creo que trabaja mucho más que antes, está en una jubilación superactiva. Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, Inmaculada Domínguez, que es profesora de la Universidad de Extremadura, Luisa Fuster, que es profesora de la Universidad Carlos III, Nacho Conde Ruiz, es profesor de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, y Rafa Domenech, que es responsable de análisis económico del BBVA y a la vez es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia. ¿Qué hacemos? Este grupo de expertos lanza recomendaciones acerca de la economía, de la educación financiera, de la sostenibilidad de las pensiones, recomendaciones completamente independientes. Y nosotros en el Instituto adicionalmente lanzamos informes, lanzamos investigaciones, tenemos diferentes herramientas para el cálculo de la jubilación, aplicaciones específicas para chavales, para niños, como una app de Mi Dinero y Yo. Trabajamos en generar contenido y, siguiendo las recomendaciones de la OCDE en educación financiera, no recomendamos ningún tipo de producto. Uno de los últimos estudios que hemos lanzado es un estudio que ha estado coordinado por AFI, que se denomina «Cómo afecta la longevidad en una sociedad de cambio». Y consideramos que en una sociedad de cambio, con una longevidad creciente, la educación financiera tiene que ayudar a tomar mejores decisiones económicas. Y la longevidad
para nosotros es uno de los puntos de análisis muy importante. Y para nosotros es un punto, y creemos que cuando hablamos de longevidad tenemos que hablar de muy buenas noticias, porque, como ven ustedes en los gráficos que aparecen, está aumentando en los últimos años. La esperanza de vida al nacer en España, en este estudio, está dentro del top de los 5 países a nivel internacional. En otros estudios aparece detrás de Japón e incluso se comenta que en poco tiempo va a superar la esperanza de vida a Japón. Vivimos más tiempo y estamos aumentando progresivamente esa esperanza de vida. Pero también vivimos mejor. Hay un dato que es la esperanza de vida saludable, que es la esperanza de vida sin ningún tipo de limitación en la actividad, que también está aumentando. La esperanza de vida saludable media en España era de aproximadamente 67 años. Sí que es verdad que aquí estamos un poco más retrasados. Porque estamos por encima de la media europea, pero no en el top 5, pero son 2 estadísticas que van aumentando paulatinamente. Con lo cual, buenas noticias. Pero ¿cuánto puede vivir un ser humano? Bien, pues Aubrey de Grey, esta persona es un gerontólogo y bioquímico inglés, nos dice que el humano puede ser capaz el humano que va a vivir 1000 años ya ha nacido, ¿vale? Obviamente esto parece ciencia ficción, debe ser ciencia ficción, pero esta persona, que es un gerontólogo, que es las personas que trabajan la ciencia de la vejez, está estudiando un concepto que en definitiva está analizando la estrategia de regeneración de tejidos. Al final la gente fallece porque los tejidos envejecen y si podemos revertirlo, la vida puede ser indefinida. Hay 7 tipos de daños diferentes en tejidos, tiene un libro que se titula El fin del envejecimiento y, obviamente, como no podía ser de otra manera, trabaja en una fundación que se llama Matusalén, con lo cual, y esto es cierto, van ustedes a Wikipedia y es así. Pero es que en España también hay gente que está analizando este tipo de situaciones. En España está, por ejemplo, María Blasco, que es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está analizando los telomeros, que son extremos de los cromosomas que funcionan como temporizadores de la célula, y reconstruyendo a través de la telomerasa, que es una enzima, se puede regular el envejecimiento. También tiene un libro muy interesante que se denomina Morir joven a los 140. Y estos son ejemplos de hacia dónde puede ir. Obviamente, la realidad actual es completamente diferente. Esto nos suena a ciencia ficción, pero sí que actualmente sí que podemos empezar a hablar de superar la barrera de los 100, 120 años. La gran edad en 1900, que era la edad en la que se estimó a principios del siglo XX, en la que nos podíamos jubilar, que era aproximadamente donde prácticamente llegaba el 25-26% de la jubilación, eran 65 años. Hoy en día, esa edad está en una horquilla entre 81 y 91 años. Prácticamente el 25% de la población llega a esa edad. Y como ven, el incremento de las personas de más de 85 años en los últimos años aumentando de una forma muy importante y el crecimiento de las personas de 100 años pues también ha aumentado. Parece imparable el crecimiento de la longevidad. Y esto tiene una serie de implicaciones. Nosotros desde el Instituto lanzamos el año pasado este libro, La vida de 100 años. Es un libro de 2 profesores de la London School of Economics, muy interesante. Lo lanzamos gratuitamente en la web por capítulos y sí que me gustaría indicarles qué implicaciones consideran estos 2 profesores de la London Business School
en líneas generales, no hablando de educación financiera, pero en líneas generales de qué puede ocurrir que la edad se vaya acercando a los 100 años. Hablan de que esta vez va a ser diferente, de que habrá un rediseño funcional de la vida y un proceso, y este proceso va a ser gradual. Hablan, obviamente, de que las personas van a trabajar hasta los 70, incluso hasta los 80 años, de que aparecerán nuevos trabajos y competencias, de que tener las finanzas saneadas, obviamente, será muy importante, pero no será suficiente. También hablan de toda la parte de lo que es el equilibrio también social. Van a aumentar las etapas, no nos vamos a centrar en las 3 etapas de estudiar, trabajar, jubilarnos, van a aumentar las etapas. Hay que pensar en recrearse, en formarse constantemente y, bueno, habla de las relaciones familiares cada vez más complejas generacionalmente y de todo el efecto que puede tener en las empresas y en los gobiernos. Y para nosotros un efecto muy importante es en las pensiones. Está claro que vivimos más tiempo o vamos a vivir más tiempo y, como ven ustedes en este gráfico, también nacen menos personas. Este es un estudio del INE donde se ve el decrecimiento de los nacimientos. Y todo esto va a afectar a las pensiones y esto ya está generando pues, preocupaciones en las encuestas a la población acerca de las pensiones. Actualmente nosotros tenemos un sistema de reparto de pensiones de la Seguridad Social. Los sistemas de reparto son los más comunes que existen en las economías industrializadas. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, existe una solidaridad intergeneracional, pero es que también tenemos un sistema que se le denomina contributivo. No todos los países industrializados tienen sistemas contributivos, hay sistemas asistenciales, sobre todo los países anglosajones. En nuestro caso, contributivo significa que en las pensiones se pagan con las contribuciones de las empresas y de los empleados. No solo con esas cantidades, también hay cantidades no contributivas que tienen, sobre todo, que cubrir los límites mínimos. Y frente a esta situación, bueno, pues las pensiones están en el ojo del debate público. Claramente existen factores estructurales que están influyendo en la evolución de la sostenibilidad de las pensiones, como puede ser, ya hemos comentado, el envejecimiento, como hemos visto que podía ser la natalidad o como puede ser la inmigración, como puede ser la productividad y el efecto de los incrementos de los salarios y otros factores que pueden ser más coyunturales como la evolución de la economía y los niveles de trabajo, de desempleo que pueden generar en ciertos momentos que existan déficit coyunturales. Como ven, existen diferentes formas de ver la situación actual. Los sindicatos pues están comentando que la primera de las normas después de las elecciones debería ser la de subida de las pensiones y el Banco de España, y yo creo que no sé si ha sido hoy o ayer, la Comisión Económica Europea pues iba en la misma línea de que pues habría que, si se produce este incremento de las pensiones, habría que regular ajustes en ingresos, gastos. La IREF, además, pues va un poco más allá y habla que pide desviar déficit de la seguridad social al Estado para poder atajarlo, pues vía transferir seguramente alguna serie de gastos que pueden ser no contributivos, etcétera. La situación del Pacto de Toledo. Sabemos que desde 1995 tenemos una comisión parlamentaria que está intentando consensuar las soluciones para solucionar y para sacar, sobre todo, el debate de las pensiones de los aspectos y de las discusiones políticas.
Claramente no se ha conseguido, pero se han conseguido una serie de leyes. La ley del 2011, sobre todo, era una ley con parámetros, cambios paramétricos, que sobre todo el aumento de la edad de jubilación, y la ley de 2013 que se centraba en el índice de revalorización y los factores de sostenibilidad. Parece que la solución de los problemas tiene que acometerse cuanto antes. Hay un déficit aproximadamente de 18.000 millones todos los años. Hoy salía también en los periódicos que esto puede equivaler a 100, si no tuviéramos ese déficit, se tendrían que reducir 150 euros todos los meses de media a los jubilados. Parece que hay que trabajar a corto plazo en suprimir estos déficits, pero también hay que pensar en el medio y en el largo plazo. Y para pensar en el medio y largo plazo, las pensiones que se están pagando ahora, el pensionista medio está cobrando aproximadamente un 40% más de lo que va a hacer de aportaciones de media. Y eso quiere decir que hay que pensar en los próximos jubilados, en los jubilados del futuro, en las personas que están trabajando ahora, en hacer una reforma más global para que este equilibrio se pueda producir. Hace falta reformas a corto plazo, hace falta reformas a largo plazo, pero todo esto, y ligado con la educación financiera, hace cada vez más importante el ahorro para complementar las pensiones de las que estamos hablando, ¿no? El ahorro, un elemento clave para el desafío de la longevidad. ¿Cómo se puede financiar la longevidad en España? Nosotros consideramos que la educación financiera tiene que ayudar, tiene que apoyar al ahorro y a la creación de ahorro focalizado en las pensiones del futuro. En primer lugar, creemos que hace falta mucha información, hace falta más información, no solo de las instituciones públicas, también de las entidades financieras. Tenemos que mejorar la información porque estamos trasladando la responsabilidad al ciudadano, y sobre todo tenemos que fomentar el ahorro. Tenemos que fomentar el ahorro, tenemos que trasladar y tenemos que hacer ver el efecto de la duración, empezar cuanto antes a ahorrar, el efecto de las aportaciones periódicas, hacerlo de una forma constante, el efecto de la capitalización, el efecto de la inflación. Y un tema importante que hemos visto antes, y yo creo que teniendo en cuenta la situación cambiante y esa longevidad, tenemos que intentar trasladar que el ahorro tiene que servir también para la educación. Nos tiene que servir para reinventarnos constantemente, y tenemos que pensar en ahorrar para poder educar y para poder reinventarnos con el tiempo. Yo creo que hay que dejar claro que es importante la educación constante en una situación de aumento de la longevidad. Y estas condiciones de las que estamos hablando para nosotros son condiciones para mejorar el ahorro de acumulación. Pero hay una parte muy importante que nosotros también destacamos, que es el ahorro de la desacumulación. ¿Qué pasa cuando yo he acumulado un capital importante, pero tengo que ir cobrándolo, y tengo que ir cobrándolo acompasadamente con mi esperanza de vida? Bueno, pues también creemos que tenemos que educar a los ciudadanos en la desacumulación. Es muy importante, pero también consideramos que el producto estrella para conseguir esa desacumulación son las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias son cantidades periódicas que se van cobrando y que se van consumiendo, parte por la rentabilidad que nos da la cantidad acumulada, y parte también por que vamos destinando ciertas cantidades hasta una edad esperada de vida. ¿Qué pasa hoy en el mercado actual? Pues en el mercado actual las rentas vitalicias están funcionando. Es el mayor volumen de provisiones matemáticas que tenemos las compañías de seguros, pero son rentas vitalicias
cuasi financieras, donde el porcentaje de desacumulación del capital es mínimo. ¿Por qué? Porque existen razones psicológicas. Nadie cuesta mucho entender que si una persona fallece ha estado consumiendo parte del capital y no va a recuperar la otra parte del capital, pero es fácil de entender que las entidades tienen la ley de los grandes números y esa persona que no recupere el capital estará compensada con otra persona que recupere el capital. Pero psicológicamente eso es muy complicado, con lo cual prácticamente no se venden rentas de este tipo y con la situación financiera, con los tipos de interés tan bajos, tampoco se están comercializando rentas del otro tipo, rentas cuasi financieras. Con lo cual, tenemos que trasladar a los ciudadanos, tenemos que educar financieramente y tenemos que educar en la psicología de ir consumiendo parte de esas rentas en la desacumulación del capital. Y, por otra parte, tenemos un 80% del ahorro en España que es completamente líquido, que está en activos inmobiliarios. Y tenemos que dar soluciones desde las entidades financieras y tenemos que transmitir a los ciudadanos que existen soluciones para cobrar esas cantidades. Nosotros desde el Instituto hicimos un estudio donde hablábamos de la hipoteca inversa. Creemos que la hipoteca inversa es cierto que tenemos que desarrollarla bien, que tenemos que explicarla bien, pero consideramos que puede ser una herramienta. Hay diferentes tipos, estamos hablando de hipoteca inversa con renta vitalicia diferida que se empieza a cobrar a lo largo de unos años, con hipoteca inversa con renta inmediata, vivienda pensión, que lo que se hace es ceder la propiedad pero seguir viviendo en el mismo sitio. Todas estas son soluciones que dan la posibilidad de cobrar unas cantidades y seguir viviendo en la misma vivienda. Existen soluciones y tenemos que educar financieramente para que la liquidez, pero el gran ahorro que tienen los españoles se pueda ayudar a complementar este tipo a complementar las pensiones de la Seguridad Social. Nosotros hemos hecho estudios también acerca de qué piensa la población española sobre la educación financiera. Aquí lo más importante, obviamente, en general, pues parece que entienden la información financiera de los medios de comunicación, pero quizás para mí lo más importante aquí es que existen sectores de la población con conocimientos inferiores de educación financiera. En este caso, en esta encuesta, tanto las mujeres, millennials o personas de clase baja, con bajos ingresos, en la mayoría consideran que no tienen un alto nivel de educación financiera. Curiosamente, los mismos sectores que coinciden con un menor porcentaje de seguridad social. Las mujeres, por los menores salarios, por los mayores lagunas de cotización, tienen casi hasta un 40% menos de pensión que un hombre. Los millennials sabemos que seguramente van a tener unas pensiones que pueden ser inferiores y pues las clases bajas, como sabemos, las pensiones son contributivas, a menor contribución pensiones inferiores. Esto es muy importante a la hora de enfocarnos en los conceptos de educación financiera. Ya por último, para nosotros es importante la educación financiera porque nos ayuda a gestionar de forma eficaz nuestra economía personal, nos ayuda a entender cómo funciona el dinero, nos proporciona conocimientos para tomar mejores decisiones y para ello podemos alcanzar la sostenibilidad financiera. Hemos lanzado un decálogo que va muy en línea de las recomendaciones de la OCDE, 10 puntos en los que destacamos sobre todo todos acabamos aprendiendo finanzas. El primer punto, hagámoslo a tiempo y en las mejores condiciones. Además de la inclusión dentro del sistema educativo,
consideramos que debe ser obligatoria la educación financiera dentro del sistema educativo, pero también consideramos que tenemos que formar también a los padres para incorporar el esfuerzo en el hábito de ahorro. Las finanzas se planifican como se planifican los estudios o como se planifican las vacaciones. Hay que ayudar a planificar el fomento del ahorro, la gestión de los ingresos, etcétera. Todos cuentan para el fomento de la educación financiera, las entidades públicas, las entidades privadas, y ahí desde todos los ámbitos tenemos que ayudar y tenemos que ir de una forma coordinada. Que se entienda todo, el punto 4, tenemos que desarrollar productos transparentes y tenemos que evitar la confusión a los ciudadanos. El punto 5, queremos información, lo que comentábamos antes, tenemos que mejorar la información, no solo, y vuelvo a repetir, no solo la información que nos dan de las pensiones, sino también tenemos que hacer autocrítica y tenemos que mejorar la información que damos las entidades financieras. La alfabetización financiera tiene que ir de la mano de la alfabetización digital. La digitalización nos ayuda a tener herramientas muy potentes para ayudar en la digitalización financiera. Alfabetización es también inclusión, y aquí hablamos de los grupos que pueden quedar excluidos y que tenemos que focalizarnos en ese tipo de colectivos. Evaluar de forma continua cómo lo estamos haciendo y mejorar. La evaluación nos va a ayudar a que vayamos mejorando. La jubilación para nosotros es un plan vital que más críticamente requiere la alfabetización financiera. Al final tenemos que complementar nuestras pensiones y tenemos que ayudar a esa alfabetización y tenemos que capacitar de una forma técnica en finanzas. Tenemos que ayudar a la ciudadanía en herramientas, en servicios, para ayudar a reducir los conceptos de riesgo financiero. Y eso era todo por mi parte. No sé si me he pasado. No, no te has pasado, que va, está perfecto. Bueno, si quieres, ¿te vienes aquí? Sí, me siento ahí. Bueno, pues voy a intentar que seamos breves para estar en una hora en la exposición de Sorolla, que estamos invitados a verla. Bueno, yo quiero agradecerte, José Manuel, a ti y a los organizadores de este congreso, pues permitirme que esté aquí hoy. Y lo que tengo mis dudas es si este es el sitio más adecuado para hablar de cuestiones financieras. Estamos hablando de un templo, pero bueno, espero que no nos merezcamos la excomunión por cuestiones de estas. Tenemos el place del obispo, ¿no?, que está aquí arriba. Bien, cuando me propusiste para ser comentarista de esta sesión que ha expuesto José Manuel Jiménez, pues la verdad es que era muy atractiva. Yo lo primero que hice fue mirar los conceptos de envejecimiento en sus dos acepciones en el diccionario. Una primera decía que era el proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, por el cual estamos incluidos todos, incluidos pues, los menores, y una segunda sección es aumento del porcentaje de personas ancianas en un grupo de población, que me parece que es para lo que está indicado esto. Yo creo que la educación financiera abarca las dos acepciones, porque hay que prepararlo durante toda la vida para cuando lleguemos al momento de la vejez, pues estemos preparados. Después de la exposición de José Manuel, la conclusión es que vamos a vivir más y que vamos a hacer mucho. Si vivimos 1000 años, vamos a hacer todo, ¿no? Mucho todo. Entonces, bueno, pues, y que evidentemente que esto, pues esto va a tener consecuencias. Consecuencias en las pensiones, consecuencias en la dependencia y, evidentemente, en otras cuestiones. Cuando hablamos de las pensiones y de la dependencia, yo me fijaba en los 5 pilares de la economía del bienestar, que son educación, sanidad, una prestación por desempleo, jubilación y dependencia. De todas ellas, la jubilación, la dependencia y la sanidad, pues son las que se manifiestan como más necesarias en las edades avanzadas y para las que atenderlas, ¿no?, pues se necesita haber sido previsor ante futuro imprevisto. No sé si esta contradicción tiene sentido o no. No se puede prever algo que no se prevé, pero hay que ser previsor para afrontar estos imprevistos futuros.
Si además coincidimos con algún autor que dice que el mayor riesgo de una persona en el terreno económico-financiero es no poder mantener un estilo de vida apropiado durante la jubilación, pues coincidiremos todos que nos hará falta gozar de lo que hablamos esta mañana, de bienestar financiero. Y el bienestar financiero, bueno, pues es aquel que cubre las obligaciones financieras actuales y venideras y que nos permite hacer planes para el futuro. Por tanto, podemos concluir que para disfrutar de una buena sanidad, para tener una razonable pensión y estar asistido en caso de dependencia y mantener un estilo de vida apropiado, debemos disponer de cierto bienestar financiero y la educación financiera ayudaría bastante. Bien, esto deben ser objetivos a largo plazo, porque hay que preparar el camino y durante el camino hay que intentar también, pues, debe imperar también el bienestar. Bien, en esto, pues pensando en esto, pues yo he detectado 8 peligros que amenazan a los mayores. Con el envejecimiento, muchas personas son más vulnerables en las cuestiones financieras y otras veces quedan excluidas del sistema. Bien, ¿cuáles son los peligros que amenazan a los mayores? Yo he distinguido el que se acentúa el deterioro de la salud y además de forma gradual. Aumenta la dependencia de terceros, por lo que ellos deben de querer, poder y saber delegar en alguien que maneje sus finanzas. Aumenta los riesgos de fraude y es preciso concienciar para prevenir los abusos financieros. Los mayores son más vulnerables a engaños, estafas, fraude. Proliferan las estafas por Internet y ahí aparece el robo de identidad, porque ellos dan sus datos alegremente sin saber las consecuencias que eso puede tener. Una cuarta amenaza o peligro es que se agudiza la resistencia natural que todos tenemos a los cambios. Con la edad esto se hace mayor. Otra, que el manejo digital de las cuestiones financieras produce rechazos mucho mayores. Una sexta, porque las finanzas digitales pueden generar nuevas formas de exclusión. Una séptima, por la velocidad a la que se producen los cambios y la cantidad de novedades que a ritmo vertiginoso están apareciendo. Mucho imposible predecir ahora. Y una octava, porque el día a día es cada vez más complejo y van perdiendo facultades. O sea, con estas 8 amenazas, 8 peligros, ¿cómo debe ser la educación financiera que reciban los mayores? Bien, la definición ya manida de definición financiera debe tener 3 ingredientes, que es: permite adquirir conocimiento, saber utilizarlo en beneficio propio y permitir tomar decisiones de manera responsable y consciente. Pues bien, sabiendo que hay evidencia que la parte de la desigualdad de la riqueza en la jubilación depende muchas veces del conocimiento financiero que posean las personas y que hay demanda, y nosotros en la Universidad la contestamos, de formación financiera, a los mayores hay que enseñarles a planificar anticipadamente, a prepararse para contingencias y a anticiparse a la pérdida de capacidad para manejar sus finanzas. Y habría que pensar en 3 diferentes tipos de colectivos en cuanto a conocimiento financiero. Los que tienen una formación previa de educación financiera suficiente y que solo habría que mantenerlo al día de los cambios que se produzcan. Los que tienen formación en otros ámbitos, pero no en educación financiera, a los que habría que iniciar en la educación financiera, y los que no tienen ningún tipo de formación y que previamente habría que alfabetizar financieramente. Y dentro de este tipo de colectivo, y con los objetivos como señalaba antes, hay que tener en cuenta la heterogeneidad propia de la población a la hora de educarla financieramente y que se acentúa mucho más en las personas mayores. Por ejemplo, la edad. Son mayores, pero no todos tienen la misma edad. Los conocimientos, la formación a nivel cultural, el estrato social del que proviene, la situación familiar, la situación económica, la salud, las capacidades, la predisposición y las necesidades financieras que tienen. Por tanto, no podemos generalizar en cuanto a la educación financiera que habría que darle a los mayores y habría que enfocarlo de diferentes puntos de vista y perspectivas. ¿Hay que ser muy ambicioso o hay que ser más elemental? Pues dependiendo del grado de educación que estemos dispuestos a ofrecer, lo que está claro es que tiene que ser una educación financiera que le permita conocer, operar, ser previsor, prepararse para la vejez, evitar fraude, seguir formándose en la vejez, familiarizarse con la digitalización y le permita tomar decisiones. Y hay que dar prioridad a una educación financiera básica o alfabetización financiera del día a día, en un escenario de continuo cambio, conociendo, usando y manejando las novedades que vayan surgiendo,
haciendo más amigable el proceso de digitalización y aprovechando las oportunidades que les ofrecen los avances tecnológicos y digitales. Bien, en la actualidad se hacen operaciones financieras en los bancos porque tienen un banco cerca. Ellos van a sacar dinero desde la caja del banco, hacen muchas operaciones al contado y con dinero en efectivo y disponen del dinero en papel. Pero los bancos están empezando a dejar de trabajar de forma tradicional para las operaciones más simples. Sacar e ingresar dinero, hacer transferencias, hacer pago, consultar movimientos, imprimir recibos, consulta de saldo. Y esto, evidentemente, hay muchos mayores que tienen dificultad para hacerlo, porque no trabajan con cajeros y porque no trabajan con tarjetas. Por lo tanto, y el futuro, y además esto es la actualidad, y el futuro parece que les complicará y nos complicará la vida, ¿eh? Porque están desapareciendo cajeros, los bancos están limitando su horario de atención al cliente, el banco está dejando de estar cerca, se cierran sucursales y en los pueblos ya ocurre que no encuentran sucursal ni banco para trabajar con ellos, que las operaciones tendrán que hacerlas online, que tendrán que manejar aplicaciones nuevas, por ejemplo, el Bizum. No me imagino a una persona mayor haciendo un Bizum con el teléfono móvil. Que hay mayor sofisticación de la operación financiera, incluso las elementales, que hay cada vez mayor desfase entre las necesidades de la vida cotidiana y los conocimientos que se tienen, y la más importante, que la moneda puede que desaparezca, como ya hay previsto en algunos países nórdicos, que desaparezca el papel moneda. Bien, por lo tanto, yo creo, a la vista de esto, pues estamos casi obligados a prestar atención a los mayores porque estamos muy cerca de ellos. Si no vivimos 1000 años, pues tenemos tiempo para esto, ¿no? Bien, pues, esta es la reflexión que quería hacer. No sé si corresponde hacer algún tipo de pregunta para José Manuel o para mí, que estoy aquí. Bueno, yo quería hacer una reflexión porque yo, al contrario que la sociedad o casi todo el mundo, yo soy muy optimista con el tema de las pensiones. Y sí, y quiero argumentar mi optimismo en 3 puntos, ¿vale? Las sociedades se regulan. Thomas Malthus, que está considerado como el primer demógrafo, a principios del siglo XIX, predijo que la sociedad se acabaría en 1880, porque los recursos crecían de manera aritmética y la población iba a crecer de una manera más intensa, ¿vale? Claro, la sociedad se regula, ¿vale? Es cierto que a veces se regula de una manera negativa, como son las guerras, y otras veces se regula de una manera positiva, como es pues, el cambio de productividad que se produjo en la Revolución Industrial. El caso es que en 1881 la sociedad siguió y se incrementaron en miles de millones de personas, ¿vale? Con lo cual algo inventaremos, probablemente. Segundo lugar, yo creo que tenemos que cambiar el paradigma del empleo, ¿vale? Hombre, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que vivir para trabajar y probablemente tampoco tenemos que trabajar para vivir, pero es cierto que debemos entender que los empleos cada vez son menos penosos y entonces el empleo es algo inherente a la vida y que lo lógico sea que trabajemos hasta que podamos trabajar. Yo me dedico a estar sentado en una mesa caliente vendiendo productos financieros y probablemente no tenga necesidad fisiológica de dejar de trabajar con 56 años, ¿vale? Y probablemente un bombero sí. No veo un bombero con 75 años colgado de una cornisa, ¿vale? Y luego, un aspecto que se nos olvida del debate de las pensiones es que yo creo que no es tanto un problema económico. Yo creo que es un problema político. Yo creo que el debate de sacar las pensiones no contributivas de la caja de la Seguridad Social y pasarlas a los presupuestos generales del Estado, yo creo que está casi decidido. Entonces ya no hablaremos del déficit de la Seguridad Social, ¿vale? Estamos hablando de que al final estamos trabajando con 9 millones de votantes, ¿vale? Yo de verdad no me creo que sea tan problemático el tema de las pensiones. Yo no me imagino sin pensión dentro de 20 años cuando me toque jubilarme, ¿vale? Bueno, pues, 3 reflexiones que dejo ahí. Y un apunte sobre las rentas vitalicias. No quiero monopolizar el tema, pero yo creo que es un producto que desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista financiero está muy mal diseñado.
El día que entendamos que todos los beneficios fiscales que tienen las aportaciones de los planes de pensiones los tenemos que utilizar para que, si alguien se hace una renta vitalicia con ellas, no tenga que tributar, a lo mejor empezamos a entender que ese producto es interesante, si no es un producto excesivamente complejo. No era una pregunta, era... Sí, no. Entiendo. Sí. Si le parece, yo le comento también lo que considero con respecto a los dos temas. El tema de las pensiones, yo también considero que no tenemos que ser alarmistas en este sentido. O sea, yo creo que, pero sí que considero que tenemos un problema encima de la mesa. Claramente un problema de un déficit estructural que tenemos que resolver, y yo creo que se tiene que resolver de una forma consensuada y claramente con un consenso político. Pero sí que es un problema no ya coyuntural, sino que es un problema que se está generando de una forma estructural, y sobre todo se está generando porque tenemos un sistema y, por suerte, cada vez vivimos más. Y tenemos que ver cómo resolvemos ese agujero que tenemos de 18.000 millones. Que esos 18.000 millones los vamos sumando y al final los van a tener, porque parece que el problema lo tienen actualmente los jubilados. Y los jubilados, yo creo que parece que hay un consenso generalizado entre todos los partidos políticos de que se va a mantener el crecimiento del IPC. Y me parece correcto, porque ellos no tienen capacidad de reacción. Pero esa deuda que ya son 50.000 millones, se la estamos trasladando a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos van a tener que pagar nuestras pensiones, las pensiones de sus padres, pero también las pensiones de sus abuelos, porque tienen que pagar la deuda que le estamos acumulando. Y esos 50.000 millones son 50.000 millones, que más o menos es la misma cantidad que yo creo que salía hoy del ajuste que se ha producido, que comentábamos antes, en los bancos. Con lo cual, yo considero que tiene que ser una solución política. El tema de los gastos contributivos, no contributivos, bueno, pues yo creo que hay también controversia. Sí que es cierto que se está poniendo encima de la mesa que se tiene que pagar de una forma no contributiva los gastos de la seguridad social, algunos incentivos que se están produciendo que no deberían ir ahí, pero si hablamos de las pensiones de viudedad, que son 15.000 millones, yo creo que eso ya es otra cosa. O sea, yo creo que claramente ahí sí que hay muchos aspectos jurídicos para justificar que son prestaciones contributivas. Entonces, claramente, si se sacan de ahí, perfectamente, pues ya se ha evitado el déficit. Pero también está claro que se mete en otro lado. El déficit ni se crea ni se transforma, ¿no? Se destruye, se transforma y se pasa a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo claramente creo que tenemos que ser prudentes, no tenemos que ser alarmistas desde mi punto de vista, pero creo que el tiempo se acaba. O sea, hay que empezar a tomar soluciones, porque no podemos seguir aumentando 20.000 millones todos los años. Y con respecto a las rentas vitalicias, y también sin entrar en ningún tipo de debate, yo creo que es un producto que se ha comercializado sobre todo pensando en un producto cuasi financiero, pero sí que si tenemos y si pensamos que tenemos que el ahorro acumulado tiene que complementar las pensiones periódicas, es que es el producto que se adecúa a estas características. Y lo que tenemos, más que regular, yo creo que está debidamente regulado, lo que tendremos es que formar a todo el mundo, desde mi punto de vista, formar para que sea un producto que pueda complementar. Obviamente, en la situación actual, con los tipos tan bajos, tenemos que ser conscientes de que si queremos cobrar una renta vitalicia debidamente adecuada, pues vamos a tener que consumir parte del capital. Y eso es una cuestión psicológica que tenemos que vencer. Pero bueno, es mi opinión también. Sí. Bueno, yo creo que las pensiones corren el mismo peligro que la educación pública, que la sanidad y que hacer carreteras. O sea, yo creo que ahora está de moda hablar de las pensiones
como está de moda hablar del plástico de los mares, pero que realmente es un problema que atañe a todo lo público. Por lo tanto, pues, si hay problemas con las pensiones, habrá problemas también con la sanidad y con la educación pública y con la dependencia y con el desempleo. O sea, es que yo me parece que yo creo que son temas que se sacan en un determinado momento, pero las pensiones corren el mismo peligro que yo creo, insisto, que yo creo que no hay que alarmarse, porque se acabarán pagando de una forma o de otra, acabará el sistema, no se acabará pagando con lo que contribuyen los trabajadores, pues se pagará de otra forma, pero yo creo que eso no es debate exclusivamente, si no lo unimos a los demás, ¿no? Bueno, la hipoteca inversa está constituida por dos instrumentos. Por una parte es un préstamo, una hipoteca, y por otra parte, por lo general es una renta vitalicia. Obviamente esa renta vitalicia hoy en día con la situación de tipos, pues por la parte, digamos que tiene dos componentes. Tiene un componente financiero, con muy bajos tipos de interés, pero también tiene un componente de desacumulación del capital. Y es el que tenemos que intentar fomentar en general en todas las rentas y en particular en las rentas vitalicias, en las rentas de hipoteca inversa. Pues la situación de los tipos de interés ahora es muy baja. Se trabaja con tipos muy bajos, pero lo que quiero decir es que las rentas vitalicias no solo tienen un componente de tipo de interés. Entonces, lo que tenemos, y ese otro componente es el que no se está utilizando, es el que tenemos que intentar fomentar que se utilice. Pero el tipo de interés, efectivamente, es cero, prácticamente. Sí, un acierto el tratar este tema, José Manuel. A mí me gustaría descender del mundo macro y volver a nuestra pequeña microvisión de las cosas desde el punto de vista de los individuos. Yo creo que la idea del envejecimiento es fundamental introducirlo en las herramientas de planificación financiera. Lo habéis mencionado. Creo que el riesgo de pérdida creo que es menor en cuestiones de longevidad al riesgo de sobrevivir a tu patrimonio. Posiblemente eso ocasione o recomiende esquemas que permitan asumir más riesgos que los que tradicionalmente se asumen, aunque de forma mucho más diversificada, e introducir programas de rebalanceo de carteras de forma automática. Ahora bien, sí creo que la gestión de patrimonios no resuelve el problema y es fundamental, como muy bien habíais dicho, la compaginación de soluciones desde el punto de vista de seguros, que las compañías de seguros sí podéis, mutualizando esos riesgos, dar soluciones muy interesantes, llámese vía rentas vitalicias o seguros de vida, también. La pregunta es, ¿veis los dos que se puede desarrollar estas iniciativas de forma suficiente en estos momentos, o el mercado, el público en general, no está preparado para aprovechar estas oportunidades? Lo que yo creo que está claro es que la situación de tipo de interés, sobre todo las entidades financieras, nos ha pillado con el paso cambiado, y sobre todo las entidades, pues no estamos acostumbradas, las compañías de seguros, a gestionar
tipos de interés tan bajos. Y esto es lo que nos ha producido. Bueno, nosotros además nos gusta garantizar rentabilidades a medio y largo plazo, pero lo que somos conscientes es que la situación de tipos de interés bajos va a durar y va a durar bastante tiempo, con lo cual tenemos que buscar soluciones imaginativas a las soluciones de ahorro. En la parte de acumulación y también la parte de desacumulación. Yo estoy seguro que tendremos que buscar, como tú dices, rebalanceo de carteras, análisis de activos diversificados, alternativos, etcétera. Dentro del marco regulatorio que tenemos, sí, tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas soluciones, pero también tenemos que ser conscientes a quién le podemos implantar ese tipo de soluciones. Obviamente, a nuestros clientes jubilados, donde la capacidad de reacción para recuperar evoluciones de situaciones de rentabilidades, pues no es tan importante como para las personas jóvenes. Sí, tenemos que buscar nuevos productos, nuevas soluciones, pero tenemos que adecuarlo a cada uno de los segmentos de edad. Y yo creo que en esa línea estamos desde hace poquitos meses, ¿no?